Cristian que estaba con los controles ahí, pero todos estaban acá adelante tomando decisiones acerca de tratar de hacer bien las cosas este año, ¿no? Porque recuerden, el domingo pasado los desafiamos, ¿verdad? ¿No? Hubo un desafío, ¿no? Y el desafío era poner atención a las cosas de Dios durante este año que viene. Estoy resumiendo, ¿verdad? Leer la Biblia, no faltar a los servicios. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ya. Ok. Ahora, dicho sea de paso, eso me puso a pensar. Yo tenía mis mensajes ya más o menos 2, 3 títulos guardados para lo que iba a hacer estas semanas, pero tuve que cambiar. Tuve que cambiar y por eso también vimos con Cristian la oportunidad de tener este devocional, ¿no? Comenzar otra vez. Porque esa es la vida cristiana. La vida cristiana siempre se trata de un nuevo comienzo. Siempre se trata de un empezar de nuevo. Ahora les voy a explicar por qué. En la vida, en la vida natural, nuestra vida simple que tenemos, hay una palabra y hay un curso, inclusive en el seminario, o en la universidad, o en la escuela, que se llama ética. Muchos relacionan la ética a los modales, ¿no? Es decir, a la forma de sentarse, a la forma de ver, a la forma de hablar. Buenos modales, ¿ok? Inclusive, esto estoy seguro que en todos nuestros países hay este curso en alguna parte de nuestros estudios. Sin embargo, esta ética, cuando miramos la Biblia, la vamos a relacionar a los valores cristianos, ¿no? Los valores cristianos, obedecer, ser puntual, ser legítimo, ser buen discípulo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la ética. Entonces, estamos tratando de que usted esté convencido de que la ética bíblica, o sea, lo que viene de la Biblia, es necesario para que usted crezca, para que usted aprenda a confrontar a sus terrores, a sus gigantes que le dan miedo y que de pronto usted dice, no puedo vencerlos. Todos nosotros, por alguna cosa en nuestra vida, siempre estamos propensos a fallar o a fracasar en algo. Estamos yendo de la mejor manera, pero algo pasó, una tentación, una circunstancia, y de pronto todo lo que hice, no, todo lo bueno que hice durante tanto tiempo se echó a perder por una mala actitud. Se echó a perder por un mal proceder, ¿no? Y claro, por supuesto, la vida, el mundo, las personas nos condenan por ese acto. Nadie nos juzga por todas las cosas buenas que hemos hecho. Porque de eso todo el mundo se olvida, ¿verdad? En cambio, cuando tenemos una pequeña falla, la gente nos juzga como si pues el resto fuesen los mejores. Y aquí es donde viene la controversia. En la relación matrimonial, este no es un mensaje acerca del matrimonio, pero más o menos es un ejemplo que quiero darles. Ocurre lo mismo, ¿no? Hemos sido afectados, hemos sido dañados por algunas circunstancias que pasaron en nuestros hogares paternos o maternos, como se llame. Hemos sido dañados de alguna manera, pero uno no entiende que fue dañado. Uno no sabe que nuestros progenitores nos criaron mal. Aunque eran buenos y tenían buenas intenciones, pero nos criaron mal. A veces nos dieron un mal ejemplo. Pero crecemos con eso. Luego cuando estamos en el matrimonio, ¿no? Cuando nos casamos, de pronto ya en la vida matrimonial empiezan a salir esas cosas y por años las toleramos, las soportamos, pero llega un momento en donde ya no soportamos eso, donde pareciera que la persona que está delante mío, a quien yo digo que amo, de pronto está haciendo algo que me lleva a pensar lo peor. Es como si apretara un botón en mi ser que detona en mí la bravura, ¿no? Y por supuesto, recíprocamente, eso también ocurre conmigo y la persona, en este caso mi esposa o su esposa, ¿verdad? Entonces, de pronto, la relación matrimonial se convierte en un ring de discusión. No quiero decir de box, por eso sería peor. De discusión, ¿verdad? Y nosotros decimos, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fueron esos días de amor, de entusiasmo? ¿A dónde? ¿Qué pasó? Ahora, lo cierto es una cosa. Lo cierto es que todos nosotros estamos sujetos a reglas. Y ese es el gran problema. Y por eso quiero en esta noche hablar acerca de la obediencia. Porque es una palabra que muchos de nosotros no queremos, no nos gusta.
Porque hemos aprendido a obedecer equivocadamente. Hemos aprendido a obedecer equivocadamente. Mi tema en esta noche es mejor es obedecer y les voy a decir por qué, ¿verdad? Mejor es obedecer y les voy a decir por qué. Hace algunos años se hizo un experimento con 2 grupos de soldados, cada grupo de soldado con 12 hombres. En un primer grupo, ¿no? Los 12 hombres eran bastante inteligentes, bastante capaces, pero todos eran impulsados de alguna manera por la ambición, ¿ok? Y todos ellos querían mandar y no obedecer. Buenos soldados, capaces, tremendos, ¿verdad? Pero el otro grupo de 12 soldados también, ¿no? Era un grupo de soldados que no eran personas tan sobresalientes inteligentemente, pero también sí eran capaces y estaban convencidos de que la obediencia trae fuerza y provoca el éxito. Este grupo estaba convencidos. Por fin vino la prueba. Y el primer grupo de soldados, ¿no? Ellos actuaron por pasión desequilibrada, dice la historia, ¿verdad? Entonces, automáticamente el esfuerzo de uno solo anuló el esfuerzo de la otra persona. Ellos comenzaron a competir entre sí, ¿ok? Ahora, otra vez, la suma de todos sus esfuerzos fallidos, ¿no? Ocasionó que ellos solamente en la prueba pudieran solo alcanzaron 6 puntos de la prueba. 6 puntos, un puntaje, le dieron 6 puntos, ¿verdad? Un buen grupo, pero competían entre sí. El segundo grupo, ¿no? Otra vez, ellos alcanzaron 24 puntos. ¿Por qué? Porque ellos creían en la unión de los espacios en el conjunto de acciones. Ellos pensaban de esta manera, ¿ok? No estoy compitiendo con el otro, tenemos que estar juntos de tal manera que vamos a unir esfuerzos y vamos a hacer el conjunto de nuestras acciones. ¿Va a qué? Va a alcanzar el objetivo. Y la obediencia y el respeto del uno por el otro dieron este mejor resultado. Ellos alcanzaron 24 puntos. Ahora, moraleja, no siempre las personas inteligentes alcanzan los mejores puntos en la vida, sino aquellos que están dispuestos a obedecer. ¿Qué quiero decir con eso? Obedecer es el proceso en el crecimiento espiritual y no hay una acepción a la regla. ¿Me entiende usted? Todos estamos sujetos a la obediencia. Ahora, esa es la parte que muchos de nosotros no estamos convencidos. Primero aprendemos a obedecer y luego ejercemos el mando en las personas que están a nuestro cargo. Si queremos ser padres, primero tenemos que aprender a obedecer a nuestros padres. Eso es por lógica, ¿me entiende usted? Entonces, el que correctamente obedece, correctamente manda. Entonces, otra vez, ¿es importante la obediencia? Claro que sí, ¿no? El que mejor manda es el que mejor obedece. Ahora, quiero llevarles la atención a este proceso. Dale un next, por favor, hijo. ¿Sí? Uno más. ¿Ven este proceso? ¿Alguna vez lo propuse o más o menos se los insinué? Miren, hermanos, usted ya son varios años y yo creo que los que están acá, yo me conozco con todos ustedes, ¿no? Ya son varios años que ustedes me conocen. Y a mí me gusta, sí, me gusta, como se dice, me gusta remar, a veces en contra de la corriente. El asunto es que quien tiene que remar es usted también. Y seguramente juntos vamos a hacer que el barco avance más. Pero este es un proceso de crecimiento normal en la vida cristiana. Antes de ser cristiano, uno está muerto espiritualmente. Uno está muerto espiritualmente. Antes de ser cristiano, uno está muerto. Ahora, ¿cómo sé que estoy muerto espiritualmente? Cuando mis afecciones internas
están extraviadas. Cuando mis emociones no reaccionan a las cosas de Dios. Entonces empiezo a vivir mi vida, hasta que por fin llega un momento en donde toco fondo, donde toco el suelo, a donde me doy cuenta que si sigo así no voy a ir a ningún sitio. Pero resulta que por más que me dicen, a veces vuelvo a caer. Una persona está muerta espiritualmente, pero de pronto, cuando hay gente que ora por ti, cuando hay gente que está interesado en la salvación de tu alma, tú sigues pensando, necesito encontrarme con alguien. Entonces esta persona reacciona. Y estos que son muertos espiritualmente empiezan a crecer, ¿no? Cuando recién llegas a la iglesia, estás en un grupo, empiezas tu vida cristiana, eres un bebé espiritual. Y algunos siguen creciendo y son niños espirituales. Usted ha visto cómo son los niños, ¿verdad? ¿No? Los niños tienen que ser, por ende, tienen que ser traviesos, juguetones. Si no, no son niños, ¿verdad? Pero todavía son inmaduros. Algunos son adolescentes espirituales, otros son adultos espirituales, otros pueden ser ancianos espirituales. Esto no depende de la edad. No porque yo sea viejo, sea un anciano espiritual. Bueno, también, ¿verdad? Pero uno puede tener mucha edad y ser un bebé espiritual. O uno puede estar mucho tiempo en la iglesia y no haber crecido. Y no haber crecido porque no me conviene crecer. Porque si crezco, entonces tengo más responsabilidad. Entonces, si tengo más responsabilidad, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, eso es cuando uno juega a dos caras, ¿verdad? O sea, cuando uno dice, soy cristiano acá y acá. Cuando me conviene soy cristiano, cuando no me conviene no. Como dije en algún momento, Dios no quiere el 10% de tu vida. Dios quiere el 100% de tu vida. Y alguien me dice, pastor, yo le doy el 99.9%, pero no es el 100%. Y como no es el 100%, por más que te arrodillas, por más que pidas, por más que busques una solución para las circunstancias que estás pasando, no va a venir. Y no va a venir hasta que no te pongas de acuerdo con Dios, porque cuando Dios se pone de acuerdo contigo y tú te pones de acuerdo con Dios, empiezas a mirar la vida y tus circunstancias de otra manera. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana no es color de rosas. Si alguien agarró y te dijo que cuando tú aceptes a Cristo, tengas esta relación con Cristo, tus problemas se van a solucionar, te mintió. No es así. Es posible que mires las cosas de otra manera y aprendes a tener la vida, a vivir la vida de otra manera. Entonces, por eso, uno de los puntos más importantes en la ética cristiana es la obediencia. Entonces llegamos a nuestro primer punto acá. ¿Qué es la obediencia? La obediencia es la práctica de seguir las normas, las órdenes o leyes de otro. ¿Me entiendes? Es la práctica, ¿verdad? Ahora, en el hebreo, hay un verbo en el hebreo que se habla así, sama bet ilit, que quiere decir escuchar a. O sea, la obediencia es escuchar a. O oír a, o oír bajo. ¿Me entiende usted? Entonces, la persona dispuesta a obedecer es una persona que está dispuesto a oír. ¿A oír? ¿A oír a quién? A quien nos está persuadiendo acerca de alguna cosa que debiéramos hacer. ¿Me entiende usted? Entonces, esa es la persona que está dispuesta a obedecer. Entonces, otra vez, oír es obedecer. Ahora, pero para que la persona pueda obedecer, necesita saber quién es el que manda, quién es la persona que me está mandando, ¿verdad? Entonces, otra vez, el que está mandando tiene que tener derecho a mandar, tiene que tener poder para hacer conocer las cosas que quiere que se haga. O sea, yo no puedo mandar porque yo digo que mando. Yo no puedo mandar sin tener una idea clara de lo que quiero que se haga. ¿Me entiende usted? Ahora, esto quiere decir que nosotros tenemos la obligación de obedecer a aquel que nos ha hecho. Ahora, no voy a hablar tanto en este momento acerca de quién nos hizo, pero usted sabe quién nos hizo. Ahora, el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 20, dice el versículo así, dice así: al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre,
que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto moldeado al que lo moldeará? ¿Por qué me hiciste así? Ahora, y esta es la problemática del hombre con Dios. ¿Por qué tengo que obedecer, no, a Dios? ¿Qué es lo que tengo que obedecer de Dios? La gente no quiere leer la Biblia porque sabe que en el contenido de la Biblia nosotros vamos a encontrar las instrucciones que Dios nos da para hacer la vida mejor. Pero no, nosotros somos llevados todavía por este plan carnal que tenemos de buscar la satisfacción. Entonces, si encuentro la satisfacción, Dios no me es necesario. Dios no me es necesario. Les aseguro que si en este lugar el trabajo se va, por alguna razón no hay cosecha, no hay siembra, les aseguro que más del 80% de la gente que vive acá se sale de este lugar. La gente que vive acá, a los alrededores, está plenamente casi tranquila, se contentan con una miseria, vamos a decir así, con el trabajo arduo que tienen en el campo, y hasta eso llegan, nada más. Pero no les interesa ni venir a la iglesia ni nada, porque están satisfechos con encontrar cierta cosa que le da confort. Pero apenas viene una enfermedad, apenas viene una circunstancia, les aseguro cómo las iglesias se llenan. Acá no conocen los terremotos. Usted en su país sí, ¿verdad? Un pequeño terremotito de esos hace falta por estos lugares para que vea cómo la gente llena las iglesias. Entonces, otra vez, obedecer a Dios es no rebelarse contra Dios. Obedecer a Dios es sujetarse, someterse al señorío de Dios. Someterse a la revelación escrita de Dios. Eso es obedecer a Dios. Ahora, entonces, ¿cómo voy a obedecer si no sé lo que tengo que obedecer? Ahora, en el Antiguo Testamento se describe mucho acerca de la obediencia a Dios, ¿no? Y se describe cómo las personas que actuaban en el Antiguo Testamento, ¿no?, oían a Dios. Ahora, recuerde usted que el modus operandi de Dios en el Antiguo Testamento era un tanto diferente que en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios se hacía audible, en muchos casos se hacía hasta visible en una columna de humo y hacía cosas para que la gente pueda seguir y aún la gente tenía fe y tenía que seguir. En el Nuevo Testamento las cosas cambiaron, pero llegó un momento en el Antiguo Testamento en que esta gente no escuchó. Dice Jeremías capítulo 7, Salmos 81, 11, dice así: pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no me obedeció. En resumen, el problema de Israel es este: el que está viviendo Israel es porque no le obedeció y hasta ahora no le obedece, aunque es el pueblo amado de Dios. Ahora, en Jeremías capítulo 7, voy a poner este versículo acá que me parece interesante que usted lo escuche. Jeremías 7, 24 al 28 dice así: y no oyeron, escuche bien, no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvada, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día en que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová, ni admitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Ok, esto es una profecía en cuanto a la desobediencia de Israel. Esto fue lo que pasó con Israel. Ahora, recuerden ustedes que Israel, de alguna manera, es el ejemplo en algunas áreas que nosotros tenemos que entender que no debiéramos hacer. Ahora, otra vez, la Biblia es insistente. Escúcheme bien, es insistente en que los actos externos y aislados de homenaje a Dios no pueden subsanar la falta de obediencia consecuente en el corazón y en la conducta. No sé si me entiende. Para ser bien sencillo,
De nada te valen los actos de sacrificio que tú puedas hacer para tratar de contentar a Dios cuando tú no eres obediente. Oiga, pastor, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Esa es la razón por la cual Dios nos contesta sus oraciones? Yo creo que Dios contesta sus oraciones. Pero esa es la razón por la cual Dios no te da lo que tú pides. Porque tú puedes ser muy buena persona. Puedes tener un carácter misericordioso en tu corazón. Puedes tener toda la mejor buena voluntad de querer seguir a Dios hasta donde tu corazón quiere. Pero no estás dispuesto a hacer el 100%. Siempre vas a dar el 70, el 50, el 20, el 30, el 40, pero nunca el 100. Porque el 100 implica tu compromiso. Por lo tanto, si tengo una patita en el mundo y otra allá afuera, mejor. Le vas a poner 20,000 excusas para decir, Señor, no puedo. Van a haber 20,000 razones para decir, no puedo. Pero la verdad es que no quieres. Entonces, de nada te vale el hacer eso. Y con eso quiero decirte lo siguiente. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. No sé si lo tienes por ahí. Dice así. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Está hablando de Saúl. ¿Qué hacía Saúl? Saúl ofrecía sacrificios. Saúl decía, por favor, no se sienta ofendido si le digo esto, ¿verdad? Saúl decía, voy a tratar de cumplir con Dios este día y el resto de la semana, ¿qué importa? No dejaba de ser una buena persona, ¿no? Pero pues Saúl decía, Señor, yo estoy haciendo algo por ti, estoy ofreciendo sacrificios, estoy haciendo algo, y pues toma en cuenta esto, ¿verdad? Y Dios le dice a Saúl por medio del profeta Samuel, le dice, mira, de nada te vale hacer eso, de nada te vale hacer las mejores cosas, porque eso que tú haces es como pecado de adivinación y de idolatría. ¿Sabe lo que quiere decir? Dios detesta la idolatría. Uno de los pecados que Dios más detesta es la idolatría. Uno de los pecados que Dios más detesta es la adivinación. Todas esas cosas Dios las tiene, es como abominación delante de Dios. Es como si le diera náusea, ¿me entiende usted? Ahora, eso es el concepto que Dios tiene acerca de la persona desobediente. ¿Quién es una persona desobediente? Es uno que se rebela contra Dios. ¿Quién es uno que se rebela contra Dios? Es uno que no quiere aceptar su palabra. Ahora, yo puedo aceptar que hay cosas que uno no entiende, pero también tienes que entender que hay cosas que uno no entiende porque no le da la gana de entender, ¿no? Yo ya estoy hecho así, a mí nadie me va a cambiar, yo estoy haciendo así mis cosas. Pastor, déjeme, yo voy a la iglesia el día domingo, total, ¿a quién hago falta? No se trata de estar en la iglesia los 7 días de la semana. Dios jamás te va a pedir eso. Tu primera responsabilidad es tu familia. Tu primera responsabilidad, si eres casado, es tu esposa. Tu segunda responsabilidad son tus hijos. Esa es tu responsabilidad humana, ¿verdad? Pero tu responsabilidad grande, la más grande de todas, es Dios. Entonces, la obediencia es compleja. ¿Me entiendes tú? Es compleja. Obedecer es mejor que sacrificar y cumplir es mejor que presentar sacrificios. ¿Me entiende usted? Que presentar algunos hechos nada más. Cuando nosotros obedecemos, producimos obedecemos porque razonamos. Eso Pablo le dice, ese es vuestro culto racional. O sea, usted viene a la iglesia. ¿Por qué viene a la iglesia? Si usted me dice que usted viene a la iglesia porque quiere ser bendecido, está bien, pero está equivocado. ¿Por qué, pastor, uno va a la iglesia para ser bendecido? No, uno va a la iglesia para escuchar. Porque es posible que lo que diga no te guste y no te va a gustar la bendición. Pero uno viene a la iglesia para escuchar y para aprender. O sea, tú tienes dos opciones. Oyes y aprendes, o cierras tu oído y no aprendes.
De tal manera que cuando sales por esa puerta, seguirás siendo la misma persona que fuiste la semana pasada y no habrá crecimiento. Y en lugar de avanzar 2 o 3 pasos, habrás retrocedido 1, 2, 3, porque te juras que ya nunca más vas a regresar, porque no te gustó lo que escuchaste. Entonces, otra vez, cuando obedecemos, obedecemos y razonamos el por qué estamos acá. Nosotros venimos a adorar, pero venimos a aprender. ¿Me entiende usted? ¿No? Entonces, esa acción, eso es lo que Dios quiere. Esa es una acción saludable. Es un sacrificio perfecto. Eso es lo que Dios quiere de ti. Porque si tú creces en ese sentido, no es que Dios te va a bendecir. Es que ya te bendijo. Y vas a ser una bendición para las personas que están en tu vida. Vas a ser una bendición para tus padres, para tus hijos y para los demás. Porque habrás llegado al entendimiento de saber, Dios quiere lo mejor para mí. Y por consiguiente, ¿qué padre no es feliz cuando sus hijos obedecen? ¿Qué padre no es feliz cuando sus hijos obedecen? Es así. Cuando nosotros obedecemos, Dios está feliz con nosotros. ¿Me entiende usted? Entonces, otra vez, ¿qué pasa cuando nosotros nos rebelamos contra Dios? Entonces nuestra atención va a estar en hacer nuestra voluntad, nuestra propia voluntad. ¿Y qué pasa cuando hacemos esto? En lugar de pan, vamos a cosechar piedras. El trabajo va a ser mucho más extenso. Lo que podía haber sido mucho más suave, ahora va a costar mucho más. ¿Me entiende usted? El agua que tomamos va a saber amarga. No va a haber una conciliación en mi accionar de mí hacia afuera. Recuerde, la Biblia dice que lo que contamina es lo que sale dentro de mí. Y de pronto uno se sumerge en una situación y dice, ¿qué hice para estar en esta situación? ¿Me entiende usted? Entonces, otra vez, en el lugar donde hay gracia, va a haber desgracia. Porque cuando nosotros desobedecemos, no solamente fracasamos en nuestra vida, sino los que están a nuestro alrededor también lo van a hacer. Porque no van a tener el mejor ejemplo. Y a veces nosotros como padres nos quejamos de nuestros hijos cuando de pronto nosotros no hemos entendido que nosotros estamos fallando. Más allá. Los hijos solamente imitan lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y lo peor, cuando nosotros prestamos más atención a nuestra voluntad, nosotros causamos muerte en lugar de vida. Causamos muerte. Comenzamos a matar y a herir el sentimiento de los demás. Y de pronto nos preguntamos, ¿y qué pasó? ¿Y por qué no reacciona? Porque a veces quisiéramos que todas las cosas se hagan como nosotros queremos, ¿verdad? Ahora, tenemos que aprender a considerar algunas cosas. Número 1, la naturaleza humana nace con un imán en el mal. Nosotros en nuestra naturaleza siempre vamos a buscar el mal, ¿me entiende usted? Somos atraídos por las fuerzas oscuras, siempre, todos nosotros. No existe nadie que pueda decir no. Todos somos seducidos, todos. Algunos podemos salir adelante, otros no. Otros fracasamos, nos caemos, nos golpeamos, pero siempre nos podemos levantar. Solo cuando nosotros conozcamos a Dios, entonces nosotros podemos avanzar en nuestra vida y nosotros podemos aprender a obedecer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahora, el Salmo 66, verso 18, el salmista dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me hubiese escuchado. Entonces es importante que entendamos de que necesitamos salir de esa iniquidad que teníamos en el pasado para que el Señor te escuche, para que Dios conceda las peticiones de tu corazón. Tienes que estar completamente dispuesto a renunciar a aquello que más te gusta. A mí me gustaba el fútbol. Me gustaba. Desde chiquillo, 12 años comencé a jugar fútbol. Alguna vez he comentado que tengo familia futbolista profesional en el Perú. Mis hermanos jugaban. Y a mí de niño me pusieron a jugar en equipos y ya cuando tenía 16 años, 17 años, estaba jugando en una liga semiprofesional. Hasta que un día casi me rompen la pierna, casi me rompieron la pierna. Mi papá se metió al campo, me sacó del campo y me dijo, nunca más vas a jugar.
Mi papá era hermano de un futbolista famoso en mi país. Bueno, el tío me llevó a jugar otra vez. Y me era feliz. Yo me divertía con el fútbol. El día que conocí a Jesucristo, yo no dejé el fútbol, por supuesto. Me encantaba. No lo dejé. Pero eso sí, venían las horas de práctica, las horas de fútbol. Yo tenía que estar en la iglesia. Y me acostumbré a ser fiel a la iglesia. Hasta que un día tuve que decidir esto o esto. Y decidí Cristo. Y claro, obviamente las cosas después no fueron bien para mí, en el sentido de que tuve el accidente y nunca más volví a jugar fútbol. Hasta creo que, inclusive jugué un partido de fútbol cuando estaba en el seminario, ya estaba con mi pierna rota. Pero a veces uno tiene que aprender a dejar las cosas que más te gustan, pero Dios va a compensar estas cosas. Dios va a proponer cosas mejores en la vida. Sin embargo, muchos de nosotros queremos hacer sacrificios por agradecimiento, pensando que los sacrificios que vamos a hacer de alguna manera van a cubrir todas aquellas cosas que todas nuestras desobediencias y equivocación. En Filipinas, hace algunos años atrás, un hombre se había sanado después de pedir tantos años acerca de una enfermedad que tenía, se sanó. Y según él atribuía que esto era parte de Dios había hecho su parte y él estaba contentísimo. Entonces, como estaba contento, ¿no? Él decidió que para Semana Santa lo crucificaran. Y fue y lo crucificaron. Le metieron no sé si tengo por ahí le metieron algunos clavos en la mano, ¿no? Y estaba el hombre casi muerto, hasta que lo levantaron de la cruz, lo sacaron. Y bueno, ahora, ¿qué pasó? Ahora, yo me pregunto, ¿qué hubiera sido de Samuel, el autor de la carta? ¿Qué hubiera dicho? Yo creo que sé lo que le hubiera dicho. ¿De qué te valen los sacrificios? Claro, él estaba tratando de dar gracias a Dios de una manera completamente equivocada. ¿Usted cree que alguien va a poder suplir el sacrificio de Jesús en la cruz? Jamás. Esta persona era bien intencionada, pero equivocada. ¿Me entiende usted? Uno puede tener buenas intenciones, pero estar bien equivocado. Si no tienes un nacimiento en Cristo, si no estás dispuesto a crecer, de nada te sirve sentirte cristiano. Entonces, otra vez, ¿cuál es la obediencia aceptada por Dios? Toda obediencia verdadera viene del corazón. Ese fue el tipo de obediencia que tuvo Jesús. Jesús, cuando dio su vida, la dio de su corazón. Él puso su vida desde su corazón. Ahora, pastor, cuando hablamos de obediencia, ¿siempre hablamos en negativo? No, déjame decirte, mira, la Biblia está llena de historias maravillosas. Una de las razones por las cuales nosotros venimos a la iglesia y deberíamos estudiarlas es motivación a leer la Biblia. Motivación a saber que las cosas que ocurrieron en la Biblia son hechos reales, cosas que se pasó exactamente. Y lo que te voy a narrar ahorita son los efectos de la obediencia en el pueblo de Israel. ¿Ok? ¿Qué significa obedecer para el pueblo de Dios? Hemos visto que más adelante Israel desobedece, pero ¿qué significa obedecer? Obedecer significa grandeza y te voy a explicar por qué. Porque la historia del pueblo de Dios ha estado salpicada de tremendos episodios, fantásticos episodios, tiempos de peligro, tiempos de victoria. Israel siempre ha sido asediado por sus enemigos. Dios siempre ha defendido a Israel. Y como es el caso de que, por ejemplo, Jueces capítulo 15, versículo 15 dice: y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. ¿Saben quién fue ese? Sansón. Oiga, pastor, este es un asunto de caricatura. No, mire, lo que pasa es que Satanás ha querido proponer que este es un anime, una caricatura que se cuenta bonito a los niños, y los niños dicen: ¡oh, qué maravilla! Pero esto no puede ser verdad. Pero esto fue verdad. Esto fue verdad. Ahora, Sansón, para hacer esto, tuvo que obedecer. Y con una quijada mató a 1000 hombres. Eso es lo que dice. Ahora, Jueces capítulo 7, versículo 7, dice así:
Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que temieron, que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la gente, toda la demás gente, cada uno a su lugar. Ok, ¿escuché usted hablar de los 300? ¿Los 300? Ahora, para hacerle la cosa, porque hay toda una historia en Jueces, ¿ah? En Jueces es un libro tremendo, ¿verdad? Hay toda una historia de Gedeón, porque Gedeón luchó contra ¿quién? Contra 135,000 soldados. 135,000 soldados. Gedeón tenía un número de soldados de 32,000, los cuales después no me voy a contar todo el proceso, los voy a hacer larga, pero lo cierto es que Dios le daba órdenes a Gedeón y Gedeón hacía lo que Dios le decía. Hasta que por fin Dios le dice en resumen, ¿no? Con este número te vas a quedar. Son 300 soldados que se quedaron con Gedeón. Y estos 300 soldados vencieron ¿a quiénes? Vencieron a 135,000 soldados del grupo enemigo. ¿Me entiende usted? Ahora, esto es humanamente imposible, ¿verdad? Pero déjame decirte que cuando obedeces, Dios va a hacer que aquellas cosas que te parecen imposibles sean posibles. Porque es la fuerza de Dios que opera poderosamente en los hijos de obediencia. Entonces uno necesita aprender a obedecer y a confiar en que Dios tiene la última palabra. No te niegues, no te rindas. Dios ha dicho que si obedeces, Él va a vencer por ti. ¿Me comprendes tú? Josué, capítulo 3, versículo 16, dice, déjame leerlo un ratito. Las aguas que venían de arriba se detuvieron. Qué interesante. ¿Usted recuerda que Moisés, ¿no es cierto?, pasó por el Mar Rojo y se abrieron? Pues Josué también lo hizo. Josué también lo hizo. Las aguas que venían de arriba hicieron que Josué pueda pasar con todo su ejército para guerrear. Josué capítulo 6, ustedes han escuchado de Jericó, las murallas de Jericó. Josué era el comandante general que hizo exactamente las cosas que debía de hacer en obediencia a Dios, y después los muros se destruyeron. Y ellos eran 4 gatos frente a todos los demás que estaban encima. No solamente eso. Josué capítulo 10 versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón. ¿Saben lo que pasó acá? Cuando Josué dijo sol, detente, la Biblia dice que el sol se detuvo, y hay toda una enseñanza científica en el mundo acerca de lo que pasó. Eso alteró mucho las condiciones del mundo en la actualidad. Oiga, pastor, ¿es que Dios tiene poder para eso? Dios tiene poder y para muchas cosas más. Josué y Moisés, Éxodo capítulo 17, todo el capítulo habla acerca de que Moisés extendía la mano mientras guerreaban, y Josué estaba peleando, mientras que Aarón y otros levantaban la mano de Moisés para que mientras que se mantenga arriba, el ejército de Dios pueda vencer. Y todo tenía que ver con la obediencia. Obedecer para el pueblo de Dios significó grandeza. Cuando usted obedece, Dios se hace grande en su testimonio. Tiene que aprender a obedecer. Cuando usted obedece, Dios se hace grande en su testimonio. Y usted dice, pero pastor, uno puede... Bueno, ¿a quién tengo que obedecer? Existen las cadenas de autoridad, ¿verdad? A ninguno nos gusta el asunto de las cadenas de autoridad, ¿verdad? Porque le dice en Efesios capítulo 5, la mujer será sujeta a su marido, ¿no es cierto? ¿No? Él tendrá que ser sujeto al Señor, ¿verdad? Los hijos tendrán que ser sujetos a esos sean cadenas de autoridades. Todos tenemos que estar sujetos a las leyes del gobierno, eso es lo que dice. Y eso es obedecer. Obedecer es estar sujeto a una línea de autoridad. Tengo que aprender a obedecer. ¿Me entiende? Entonces, otra vez. Entonces obedecer te da victoria, obedecer da grandeza a Dios, pero desobedecer, ¿qué ocasiona la desobediencia? Bueno, lo primero que tendríamos que ver es por qué desobedezco.
Una de las cosas más naturales que hay para la desobediencia es que las personas nos cansamos. Nos cansamos. Nos cansamos. Ay, ya me canso de pedir por lo mismo. No veo resultados. No veo resultados porque hay algo que no estás haciendo bien. Ay, tengo tantos años pidiéndote por tal cosa y Señor, y tú no respondes. No, Dios está dispuesto a responderte. Mira lo que pasó en Números, capítulo 11, versículo 8, dice así. Dice, el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. ¿Sabe a qué se refiere? Se refiere al pan. Ajá, al maná del desierto. El pueblo no tenía que comer y Dios le da el maná del desierto. El maná caía del cielo y ellos agarraban, hacían sus tortitas. Pero el pueblo se aburrió. ¿Y qué cosa pidió? Codornices. Dios le envió el alimento de los dioses, le dice, ¿no? El alimento que solamente había en los palacios reales. ¿Y qué pasó con el pueblo? Se aburrió de la carne. Es que el hombre es así, el hombre se aburre de todo. El hombre se aburre de todo, somos aburridos de todo. Y queremos cambiar rápidamente, ¿no es cierto? ¿No? Y lo que antes me satisfacía, ahora ya no me satisface. Es un conjunto de edades, ¿no? Las edades tienen que ver mucho con esto. Somos propensos al cansancio. Nos cansamos. Sí, es razonable. Nos cansamos. Muchos nos cansamos. Y como dije, la desobediencia es proclive a la rebeldía. ¿Qué pasó? 1 Samuel 8:22 dice, y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. ¿Sabe qué está pasando? Ahora el pueblo se cansó de Dios. Este pueblo se cansó de Dios. ¿Y qué cosa le pide a Samuel? Queremos rey. Queremos a alguien que pueda presidir sobre nosotros. Queremos rey. ¿Y qué cosa hace el siervo de Dios? Samuel consulta a Dios y Dios le dice, ellos tendrán su rey. Y escogieron a Saúl. Ahora, ellos están desobedeciendo. Dios les había dicho, yo voy a ser su rey. Pero no quisieron a Dios. Se rebelaron contra Dios. Y bueno, pues Dios les dio lo que querían. Y es así muchas veces con muchos de nosotros. Somos rebeldes, somos tercos, le pedimos a Dios y usted piensa que Dios te da lo que quieres. Y he conocido muchos casos así, ¿no? Ay, pastor, estoy orando por este chico que me gusta. No, no es tu tipo. No, sí, pastor, pues se casó. A dos años me divorcio. No era lo que yo quería. No, sí, eso era lo que tú querías. Dios quería otra cosa para ti. Pero así somos, pues, ¿verdad? ¿Qué cosa dice 1 Samuel 8, 19, 20? Dice así, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones. O sea, ellos querían obedecer de tal manera que estén al igual que todos. Todos tienen rey, nosotros también queremos rey. Y bueno, pues se les dio su rey. Ahora, obviamente, acá hay todo un asunto, ¿verdad? Porque Samuel, si tú miras el pasaje de 1 Samuel, Samuel les dice, oiga, su rey va a llevar a sus hijas, ¿no?, a la perfumería, o sea, al palacio, para que se perfumen. Los va a atender a ustedes como esclavos. Ustedes no van a ser libres. Pero ellos dijeron, queremos rey. No queremos obedecer a Dios, queremos rey. Y eso fue exactamente lo que pasó. La desobediencia tiene sus efectos. La obediencia tiene su conclusión, tiene sus resultados. Si obedeces, Dios será grande en ti. Si desobedeces, tendrás consecuencias. ¿Qué es mejor? ¿Obedecer o desobedecer? Por supuesto, obedecer. ¿Pero obedecer a qué y a quién? ¿A Dios?
Entonces a eso le llamamos ética cristiana, ¿verdad? ¿Qué tengo que obedecer? Repasamos. ¿Qué es la obediencia? La obediencia es la práctica de seguir las normas, órdenes y leyes, en este caso de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el complejo? ¿Cuál es lo complejo de obedecer? Es creer para después, ¿no? Es querer entender para después creer. ¿Me entiende usted? Cuidado, tenemos que aprender a creer para después entender. Eso es importante. Otra cosa, ¿cuáles son los efectos de la obediencia? La grandeza. Dios te garantiza que si tú obedeces, Dios va a ser grande en ti. Y tú vas a comprobarlo en tu vida. Y la otra cosa, ¿cuál es la razón de desobedecer? El cansancio, el egoísmo, la vanidad, la deslealtad, la idolatría. En no tener en cuenta a Dios. El no tener en cuenta a Dios, Dios entrega a las personas a la vanidad de su mente, dice Romanos. ¿Ok? Ahora, déjenme, cuando era chico, yo no era chico, mis niños eran chicos, siempre cantábamos una canción. Quiero enseñarles esta canción, porque creo que usted, Chris, ¿me ayudas por favor con la guitarra? No lo puse aquí, me olvidé. Es un coro que quiero que usted aprenda. Ah, tú lo pusiste, gracias hijo. Ah, siempre. Tú eres el pedacito de brazo que me falta. Yo tengo un cuadro que me puso mi hijo André cuando se fue a California, a la Marina. Dice, yo soy la mano derecha que te falta. Y a ese bandido nunca lo veo, pero él sí. Dice así el coro, ¿sí? ¿Lo pones, hija? Si quieres crecer. Ajá. Ya. Perdón. Dice que pares la grabación. Ya, gracias. Y escuchen el coro, dice así. Si quieres crecer, vivir sin caer.